Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. La tarde de hoy nos hemos reunido los capítulos de Latinoamérica como hermanos, Argentina, Brasil, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Estamos reunidos para celebrar un año más desde la publicación del libro sobre la muerte y los moribundos. Un libro que nos habla sobre el miedo a la muerte, las actitudes con respecto a ella y las superfamosas fases de eh, cómo la doctora Kubler-Ross sugiere es los procesos, cómo se deben de llevar los procesos de duelo y que hoy por hoy siguen vigentes en la labor del acompañamiento tanatológico. Sobre la muerte y los moribundos es un libro que por 51 años ha acompañado a quienes lo han leído a identificar y comprender sentimientos en torno a la enfermedad y los duelos. Esta obra se ha hecho indispensable para profesionales de la salud y psicólogos, así también como para toda persona que desea abordar su futuro con responsabilidad. Es para nosotros como hermanos latinoamericanos darles la bienvenida el día de hoy y procedemos pronto a escuchar un poco, bastante sobre este hermoso libro. Dejo con ustedes a Osvin Juárez de Guatemala. Gracias. Muchas gracias, Wendy. A todos esta noche sean bienvenidos. Estamos muy contentos de que nos acompañen y como primer paso vamos a dar inicio con la reseña biográfica de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. ¿Qué es lo que sabemos de nuestra querida doctora Elizabeth Kubler-Ross? Sabemos que nació en el seno de una familia suiza, que es la mayor de 3 hermanas trillizas, que terminó la carrera de medicina en 1957 en la Universidad de Zúrich, que obtuvo la especialidad en psiquiatría en 1963 en la Universidad de Colorado, que le otorgaron más de 25 doctorados honoris causa en reconocimiento por sus investigaciones y su labor humanitaria. En 1999, la revista Time la nombró como una de las 100 personas más importantes del siglo XX y en 2007 fue incluida en el Salón de la Fama Nacional de Mujeres en Estados Unidos. Después de escribir en 1969 su primer libro, que hoy conmemoramos 51 años, sobre la muerte y los moribundos, se dedicó a impartir cursos y conferencias para el mundo. Además, siguió acompañando por más de 3 décadas a enfermos en fase terminal. Escribió más de 20 libros que han sido traducidos a más de 25 idiomas y han vendido millones de ejemplares. El dinero que recaudó para su venta lo utilizó en proyectos asistenciales. La doctora Kubler-Ross falleció a los 78 años de edad el 24 de agosto de 2004 en Arizona. Una de las conclusiones a las que la doctora Elizabeth Kubler-Ross llegó es que cuanto más estudió al ser humano frente a la muerte, más aprendió sobre la vida y sus recónditos misterios. Pues bien, podríamos tomar horas y horas hablando de la vida de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, sus importantes hallazgos y sus investigaciones realizadas en torno a la muerte y el morir. Pero esta reseña biográfica no tendría el mismo valor si no escucháramos de sus propias palabras el llamado que la motivó y que dio como resultado la gran obra sobre la muerte y los moribundos. Al final
como lo vemos en, su, en su libro sobre la muerte de un amanecer, ella nos relata que al final de la Segunda Guerra Mundial, siendo aún adolescente, sentía una gran necesidad de hacer algo por este mundo, tan perturbado por la guerra. Se juró a sí misma que al final de la guerra iría a Polonia para participar en los primeros auxilios y colaborar en la atención a los más necesitados. Vemos que su llamado comenzó desde muy pequeña, desde muy temprano, con determinación y sintiendo una gran necesidad por ayudar a los más vulnerables de aquel entonces. Nos relata también: yo misma visité los campos de concentración y vi con mis propios ojos vagones repletos de zapatos de niños, así como otros llenos de cabello humano que habían pertenecido al del campo de exterminio nazi. No se puede seguir siendo la misma persona después de haber visto con los propios ojos los hornos crematorios y haber olido con la propia nariz los campos de concentración. Fue en esa vivencia que nuestra querida doctora Elizabeth Kubler-Ross también identificó en los barracones donde los niños se habían encontrado varias figuras como las mariposas, como los capullos. Eh, Nos relata la doctora Elizabeth Kubler-Ross que antes de ir a América, ella practicaba la medicina en Suiza, y se sentía muy feliz, eh, que de hecho se había preparado para la vida, para ir a la India con el fin de trabajar como médico, tal como lo hizo el doctor Albert Schweitzer en África. Pero 2 meses antes de partir se le había informado que el proyecto había fracasado, y en lugar de la jungla india que ella esperaba encontrar, estaba desembarcando en la jungla neoyorquina, después de haberse casado con un americano y que la había llevado a vivir a los Estados Unidos. La doctora Elizabeth Kubler-Ross concluyó: esto tampoco fue una casualidad, no fue el azar. Como tampoco es una casualidad que ustedes estén junto con nosotros esta noche conmemorando los 51 años del libro sobre la muerte y los moribundos de nuestra querida doctora Elizabeth Kubler-Ross. Pero ¿qué fue ese llamado? ¿Cómo inició? Ya vimos que desde su adolescencia ella sintió ese llamado tan importante. Luego vemos que cuando se encuentra ya en Estados Unidos y se integra a un hospital psiquiátrico, ella nos describe que se había dedicado completamente a sus enfermos, y se identificó con su soledad, la desgracia y la desesperación de esos enfermos mentales a quienes los habían diagnosticado como esquizofrénicos irrecuperables. Pero poco a poco, nos relata la doctora Elizabeth, ellos empezaron a confiar en ella y a comunicar sus sentimientos. Durante 2 años lo único que hizo fue vivir y trabajar con estos enfermos. Para compartir su soledad, celebraba con ellos todas sus fiestas, ya fueran Yom Kippur, Navidad, el Hanukkah o la Pascua. Al cabo de 2 años, nos relata la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el 94% de estos enfermos pudo abandonar el hospital y defenderse en Nueva York. Y desde entonces, muchos de ellos trabajan y asumen todas sus responsabilidades, nos relataba la doctora de aquel entonces. Y para finalizar, la doctora, movida por ese sentimiento de amor incondicional, de comprensión y de compasión a los más vulnerables, concluía: si no utilizáis además de la cabeza, vuestro corazón y vuestra alma, no ayudaréis a nadie. Ese es el llamado que tenemos hoy, eh, esta noche para todos, y que extendemos como capítulos de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross en los diferentes países. Muchas gracias.
Alicia. Listo, ¿ya me escuchan? Disculpen. Sí te escuchamos. Buenas tardes, yo soy Alicia Hinojosa de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de México y me toca hablar sobre el tema de esperanza. Y bueno, el tema de hoy es una invitación a darse cuenta que hay muchos recursos para vivir de mejor manera estos días, que realmente lo que estamos pasando es algo grave, es algo doloroso, pero que con nuestros recursos y nuestras habilidades podemos salir adelante y que hay una realidad que no nos gusta, pero como también es cierto que aún con lo que estamos viviendo podemos encontrar motivos para agradecer. Podemos decidir conectar con nuestra paz y descubrir que estamos rodeados de señales de esperanza. El ejemplo de Elizabeth, que tanto amor dio a los enfermos y sigue siendo tan actual y esperanzador en estos días. Y Elizabeth decía que la única emoción que persiste a lo largo de todas las fases que ella fue descubriendo es la esperanza. Y los enfermos sostienen ella sostiene a la persona durante horas o meses de sufrimiento y la mayoría de las personas tienen un poco de ella y se nutren de ella en los momentos especialmente difíciles. También Elizabeth afirma que la esperanza es lo único que persiste durante las distintas fases o las etapas del duelo, como deseo de que todo tenga un sentido. Es la expectativa positiva sobre el presente y el futuro, sentir que la vida aún espera algo importante y trascendente en cada uno. Y la esperanza no es la convicción de que algo salga bien, sino la certeza de que algo tiene sentido y vale la pena luchar por ello. La sensación más común que tenemos al enfrentar una situación difícil es que nunca vamos a poder salir de esa situación, pero afortunadamente la vida se encarga de enseñarnos que sí es posible seguir viviendo y poder continuar en nuestra vida. Muchas gracias. Y sigue con ustedes, sigue Elena Cipián, que ella es de Guatemala. Venga, buenas noches. A ver. Yo soy Elena Cipán. Bueno, hoy casi... Un segundo. Casi hoy todos es como si fuéramos de Guatemala. Venga, yo soy de Perú. Soy Elena Cipán, no te preocupes. Sí. Soy Elena Cipán y colaboro en el área de tanatología, duelo y luto de la Fundación El Capítulo Perú, como directora de esa área. Y hoy nos convoca este aniversario de este libro, uno de los tantos libros que conforman el legado de la doctora Kubler-Ross, y que hoy más que nunca termina siendo, como todo su legado, muy atemporal, ¿verdad? Revisé nuevamente este libro, que es, como toda la obra de la doctora Kubler-Ross, casi un mandatorio para quienes trabajamos con personas, para quienes nos dedicamos a la docencia también, ¿sí? Y me resonó algo muy importante que quería resaltar aquí. Yo hablo de este libro y en primer lugar porque me toca compartir sobre el miedo a la muerte. Como se titula el primer capítulo, que curiosamente empieza hablando acerca de las epidemias, ¿sí? Y era imposible no conectarlo con la realidad actual. Y de esa forma también reconocer cómo la historia del ser humano va cambiando. Sí, claro, se enfrenta a muchos cambios porque estamos vivos, pero debemos ser flexibles a estos cambios también. Hablar sobre la muerte, ¿no? Y aquí yo he puesto la palabra debajo, la muerte, porque definitivamente es algo de lo que no se habla. De por sí quizá la propia frase, la muerte,
¿sí? En personas que no han leído a la doctora Kubler-Ross o que no se dedican a lo que nosotros, pues puede connotar algo negativo, algo de lo cual no quieren escuchar o de lo que no quieren saber. Sin embargo, hablar de la muerte es hablar de la vida también, ¿sí? ¿Por qué no? La muerte como una parte importante, como una experiencia sumamente humana de la propia vida. Y sin embargo, ¿cuántas veces venimos rehuyendo a esta experiencia, a escuchar sobre esta experiencia? Que claro, es también una etapa importante que vamos a transitar todos y que debiéramos, quizá ahora más que nunca, hablar acerca de las voluntades y de todas aquellas atenciones, situaciones, decisiones que pudiéramos tomar. Nunca descuidar la manera humana de morir, y nuevamente qué atemporal viene a ser esto, ¿no? Elizabeth menciona que la muerte no debería ser nunca un acto solitario, un acto mecanizado y deshumanizado. Es decir, sería importante que el ser humano pueda estar no solamente totalmente tranquilo, sino también vinculado con su entorno, con sus espacios en este momento final, ¿sí? Que no sea un momento del cual como no se habla y se niega, pues se quede con un montón de preguntas, se quede con esta sensación, ¿no? de deshumanización o de poco contacto humano. Aquí lo pongo en la segunda idea, devolver la mirada humana a la persona. Porque de esto habla Elizabeth, siempre tenemos delante a una persona, no un paciente. Tenemos más que un paciente, es la historia de la vida de una persona y todos los roles y todas aquellas personas que le vinculan y que le importan. Tenemos delante a alguien con expectativas, con sueños, con miedos también, con emociones reales. Y más que nunca ahora, curiosamente, tenemos todo el poder en la mirada, ¿verdad? Porque tanto sanitarios como muchos de nosotros, cuando tenemos que ir a espacios que están siendo visitados por otras personas, en ese momento debemos ir con todos los protocolos del cubrebocas y de pronto la mirada es lo único que nos queda para poder vincular y poder devolverle, no solamente de una manera metafórica, sino de una manera real, ¿no? Esa mirada que necesita esa otra persona que se encuentra en un momento importante, casi tan importante como nacer. Y yo creo que el nacimiento siempre es una fuerza o es un acto que viene del bebé, ¿verdad? No del equipo médico, no de la mamá, no deciden cuándo va a suceder. Es el bebé el que está listo a salir del vientre y de pronto, pues, ¿no? Hay que buscar los espacios y la atención adecuada. Creo que con el morir es igual. Es un acto totalmente humano. Pasa que la gente puede relacionar la muerte con algo que viene de fuera, no con algo que me va a pasar de todas maneras, sino con algo malo que viene y termina mi vida. No sé si es una enfermedad, si es el accionar de alguien, no sé si es la propia vejez, pero veo como algo que me pasa y no algo que propiamente sucede o con la que transito y fluyo como toda mi vida, como el nacer. Deberíamos entonces mantener ahora más que nunca esa mirada humana en la persona. ¿Sí? Es todo lo que tiene. Quizá ahora haya mucha más ciencia que hace 40 o 50 años cuando se escribió este libro, pero definitivamente aún hay mucho silencio alrededor de la palabra que estaba en la diapositiva anterior de la muerte. En general, creo que no hay nada mejor que hablar de estos temas desde el equilibrio también, desde este momento en el que probablemente no tengamos algo que nos vincule de momento con un duelo o con la muerte en sí como una experiencia totalmente cercana a alguno de nosotros. Yo les compartiría que nunca olvidemos el poder de la mirada humana, porque la medicina puede tener muchos grandes avances, al igual que la ciencia y la tecnología, pero al fin y al cabo, en un mundo que cada vez tiene ahorita muchos más medios para poder estar todos juntos, como ahorita que estamos muchos países en sintonía,
tenemos la mirada siempre para poder vincular y para poder devolver la humanidad a la otra persona, ¿sí? Elizabeth decía que el único hecho irrefutable de su trabajo era la importancia de la vida. Es decir, como tanatólogo no hablaba únicamente de la muerte y el morir, por más que así se titule el libro. Y que en realidad los pacientes, las personas que atendemos y que acogemos, nuestras familias, no nos enseñan a morir, sino a vivir. Muchas veces recordamos o vinculamos a la persona cómo era al final de la vida, cómo se veía, qué tan distinta, o nos imaginamos cómo debe haber sufrido. Y yo siempre digo, hagamos el movimiento hacia la vida, porque también es un hecho de la vida morir. Pero sobre todo estuvo mucho más tiempo vivo que solo quizá esos últimos días o esas últimas semanas hacia el final de su propia vida. Les agradezco la escucha, ¿sí? Y los dejo en compañía de la doctora Luz Lo. Doctora Luz. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por esta convocatoria tan importante a nivel latinoamericano. Muchísimas gracias, Wendy, por este movimiento hacia todos los capítulos de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross. Muchas gracias a Ken Rose. Voy a compartir unos minutos con ustedes sobre el trabajo con la persona y los familiares. Algo muy importante que siempre dijo nuestra querida doctora Elizabeth: nuestros maestros. Y vamos a mirar cómo aquello que escribió en 1969, hoy, en el 2020, es totalmente vigente. El evento enfermedad y muerte, ¿cómo afecta al paciente y la familia? En realidad va a depender mucho de la etapa de vida en la que se encuentra el paciente. Si es un bebé, es un niño, un adolescente, un adulto, una persona en la edad de la sabiduría. ¿Quiénes son ellos? Los mayores de 60 años. Hoy, una población en crecimiento muy fuerte y aprendiendo definitivamente, porque es un grupo poblacional interesante, muy interesante, porque nos presenta desafíos a todo el equipo multidisciplinario en salud y a la sociedad en general. El proceso de enfermedad y muerte nos trae sentimientos encontrados, diversos, reacciones muy particulares de la familia, y va a depender de si el proceso que tiene el paciente o el familiar es agudo o es crónico, para mirar el tipo de reacción. Y es que es importante en estos momentos pensar en las dimensiones del ser humano, su dimensión física, su dimensión emocional, cognitiva y espiritual, que se ven todas impactadas. No solamente la parte física, que es la parte en la que se expresa probablemente nuestra enfermedad. El impacto en el entorno familiar, el entorno social, la parte económica, la parte cultural, todo esto se afecta si se estudia en el colegio, cuáles son los roles de la familia en un momento dado, si hay alguien enfermo, cómo le atendemos, si la enfermedad del paciente está en su fase terminal y va a significar un fin del padecimiento, o si también hay un deseo expreso del paciente de querer morir. Y entonces las fases que describía la doctora Elizabeth Kubler-Ross de negación, ira, negociación, depreciación, aceptación, van a estar a veces superpuestas, imbrincadas, van a estar como integradas finalmente. Y en todas siempre habrá una luz de esperanza. Esto que describió la doctora Elizabeth Kubler-Ross en 1969, sin duda hoy, en tiempos de pandemia, nos ha recordado la importancia de la persona y la familia, del ser humano como centro. Nos habla de la importancia de los roles de las personas, de la voluntad anticipada, de la importancia de gestionar los pendientes, de no tener una mochila en la espalda cuando llegue el último momento de saber expresar y manifestar nuestros sentimientos, de asumir el perdón, de trabajar con los cuidadores, quienes son las personas que van a estar con nuestro paciente, con nuestro familiar enfermo, de gestionar las despedidas, los rituales funerarios, hoy tan venidos a menos, porque en tiempos de pandemia se nos ha prohibido el despedirnos, entre comillas, ¿no? Y luego gestionar el duelo de quien se queda, porque el que se va probablemente descansa,
tiene un viaje nuevo, una vida nueva, y los que nos quedamos son los que asumimos el duelo. Y entonces uno mira que las necesidades de la familia van a cambiar desde el momento del diagnóstico de una enfermedad y que continuarán de muchas formas todos estos cambios hasta mucho después de la muerte de la persona. ¿Y qué se requiere entonces? Mucho amor incondicional, empatía, compasión para poder decir, estoy contigo, te quiero ayudar. Necesito mucha comunicación, una comunicación humana en la que tú me entiendas, yo te entienda y los dos nos comprendamos. Necesitamos probablemente personas que sean más tolerantes ante las reacciones y un sistema de escucha maravilloso para poder hacer sentir a las personas confiadas. Yo quisiera compartir algunos detalles de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. En 1969 escribió: uno de los hechos más importantes es que hoy en día morir es más horrible en muchos aspectos, es decir, es algo solitario, mecánico, deshumanizado. A veces hasta es difícil determinar técnicamente en qué momento se ha producido la muerte. El morir se convierte en algo solitario e impersonal porque a menudo el paciente es arrebatado de su ambiente familiar y es llevado a toda prisa a la sala de urgencias. Esta descripción calza perfectamente con el día de hoy, con los tiempos de pandemia, totalmente vigente. Ella también hacía un análisis de lo que eran los pacientes y los familiares y decía: costaría tampoco recordar que la persona enferma también tiene sentimientos, deseos y opiniones, y que lo más importante es que tiene derecho a ser oída, que puede pedir a gritos descanso, paz y dignidad, que necesitamos comunicar, que necesitamos escuchar, que necesitamos ver, que necesitamos mirar. El paciente hoy sufre más, no físicamente quizá, pero sí emocionalmente, y sus necesidades no han cambiado a lo largo de los siglos. Solo muestra la capacidad que nosotros tenemos o no para satisfacerlas. Tampoco hay que ignorar diciendo que una persona se encuentra en estado vegetativo. Aunque parezca que no reaccionar a los estímulos, nos escucha. Totalmente descrito en su libro, bien detallado. Y con respecto a los familiares, ella tuvo una labor importantísima de apoyar a los familiares a manejar su pérdida, a saber cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Les explicó cómo apoyar a la persona en agonía. Pocas veces visto, una ruptura de paradigmas impresionante, lo que debía hacerse en esos momentos difíciles y lo que debía evitarse. Habló de temas que probablemente para ese momento eran complicados y que hoy tienen mucha vigencia. También habló y nos deja de legado que el sentimiento de culpa es quizás el compañero más doloroso de la muerte y que debemos aprender a gestionar eso cuando queremos ayudar. Reconozco en la doctora Elizabeth Kubler-Ross una gran gestora de humanización en salud, una líder impresionante para su época, escribiendo un libro en 1969 que hoy 2020 tiene una vigencia impresionante. Un legado de ella como médico, psiquiatra, como mujer, como humanista, que trasciende las fronteras en medicina y que es vigente en nuestros días, y que se basa en cosas tan sencillas, intangibles, en el amor incondicional, en el corazón compasivo que tenemos todas las personas, en esa bondad que tenemos guardada y que debemos sacar para poder ayudar a los demás. Y ella decía que un corazón compasivo puede sanar casi todo. Realmente maravilloso, unos minutos espectaculares de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y enseguida viene el ingeniero Jorge Mario del Cid desde Guatemala. Les habló la doctora Luz Lo desde la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, Perú. Muchas gracias, Luz. Buenas noches. Les saluda Jorge Mario del Cid desde Guatemala, del capítulo. Quiero compartir con ustedes un tema. Muchas gracias por el preámbulo, porque creo que nos va a servir para poder mostrarnos el enfoque tan integral que tenía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, porque el tema que voy a compartir con ustedes tiene que ver sobre una mirada desde la espiritualidad, considerando de una manera integral lo que la doctora también puso en práctica. Recordemos muy bien que ella escribe en su libro una parte que es interesante, que iniciaron los seminarios interdisciplinares allá por 1965, cuando se acercaron 4 estudiantes del Seminario de Teología de Chicago
para, pues prácticamente para hablar de un trabajo que ellos tenían que hacer que se refería a la crisis de la vida, las crisis de la vida humana. Y pudieron determinar que una de las principales crisis del ser humano pues es el enfrentar la muerte y el temor a morir. Pero la pregunta que se hacía la doctora Elizabeth era ¿cómo investigar sobre los moribundos cuando los datos son casi imposibles de conseguir? Si no se pueden verificar los datos ni se pueden hacer experimentos. Entonces decidieron que la mejor manera posible de estudiar la muerte y el morir era pidiendo a los enfermos desahuciados que fueran sus maestros. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues observando a los pacientes en estado crítico. Iban a estudiar sus respuestas y reacciones, evaluarían las actitudes de las personas que le rodearan y se aproximarían a los moribundos tanto como ellos se los pudieran permitir. Y aquí vemos cómo la doctora Elizabeth pues empieza a poner en práctica una serie de actitudes y habilidades y destrezas que se deben de tener cuando se realiza un acompañamiento a una persona que se encuentra sufriendo, que se encuentra con dolor, porque ha recibido, por ejemplo, en este caso, la pérdida que ha tenido, la pérdida de la salud, así como en estos tiempos de pandemia hemos incluso perdido la libertad, hemos perdido nuestra relación social, hemos sido afectados en una serie de situaciones y a todos nos ha tocado vivir de una u otra manera algún tipo de duelo. Y en la espiritualidad, en este caso, sucede lo mismo con las etapas o los procesos del duelo o de la muerte, que muchas veces no se le presta atención a esa parte espiritual, pero la doctora Kübler-Ross en su momento escribió esta parte que es el preámbulo a todo. Dice que ella buscó infructuosamente en el despacho al capellán una noche, que ella estaba exhausta, estaba frustrada y con una gran demanda de ayuda, porque definitivamente no encontraba pacientes suficientes o no sabía cómo podía enfrentar esta situación de poder pues compartir con ellos, y resultó que fue a visitar al capellán. Desde ahí nos está dando prácticamente el preámbulo a la importancia que la doctora le daba a la parte espiritual, a la parte religiosa dentro de los pacientes al final de la vida. Recordemos que los seres humanos, cuando nos enfrentamos ante el dolor, al sufrimiento, la inquietud, la angustia, pues mostramos nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, y nuestra parte espiritual se expresa muy fuertemente porque ahí es donde se produce el sufrimiento. Entonces, resultó que el capellán tenía una gran lista de enfermos críticos y que ya tenía contactos con muchos de ellos. Entonces, así fue como empezó a trabajar de la mano, definitivamente, del capellán. Ella escribe en el libro que sus visitas las podía hacer, además de un estudiante, acompañada del médico que pudiera estar tratando a la persona, además del capellán, para poder hacer una visita de una manera integral, médico, psiquiatra, estudiante, y en este caso, pues un capellán viendo la parte espiritual. Y dentro de su libro también menciona esta parte, que un libro sobre el estudio interdisciplinar del cuidado de los enfermos desahuciados no quedaría completo sin hacer referencia al papel del capellán del hospital, porque a él es a quien se suele llamar cuando un paciente atraviesa una crisis, cuando se está muriendo o cuando la familia tiene dificultad para aceptar la noticia o cuando el equipo de tratamiento desea que él se haga mediador. Y ella pues hizo su labor individualmente pues casi durante un año, sin la asistencia de algún capellán, algún sacerdote, alguien que tuviera que ver con la consejería espiritual, pero que su presencia cambió mucho ese seminario. Tanto fue el impacto de ese seminario inicial, que empezó con 4 estudiantes, que 2 años después se convirtió en un curso que pues empezó a integrar a las escuelas de medicina y de teología. Entonces, ella menciona también, si nosotros lo vemos, las etapas de los procesos de duelo, en la tercera fase ella nos menciona que la mayoría de pactos en esa etapa de negociación o de pacto, las personas, la mayoría de pactos los hacen con Dios y generalmente lo guardan muy en secreto o se lo mencionan al sacerdote o al capellán o al guía espiritual que puedan estar teniendo. Entonces, es interesante, dice, cómo también las personas cuando le han compartido, pues prometen a cambio de vivir mucho más tiempo,
una vida dedicada a Dios o bien una vida al servicio de la iglesia. En ese momento, la doctora Elizabeth Kubler-Ross cuenta una anécdota donde una paciente le pide que lea unos capítulos de la Biblia. Ella en ese momento, pues obviamente era algo que no hacía, pero algo la movió a recordarse la integralidad del ser humano y se recordó que le había dicho que tratarían de satisfacer sus necesidades y parecería de mal gusto en ese momento preciso llamar al capellán, porque la necesidad era urgente en ese momento. Entonces, concluyendo, yo les invito a que veamos este libro también desde la parte integral de la persona, que podamos ver también que la espiritualidad es importantísima dentro del ser humano y que es muy importante y que incluso fue considerada por la doctora dentro del libro. Con una mirada sobre la espiritualidad, nuestro panorama puede cambiar. Así que es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y pues le doy la palabra a Cintia Frane del capítulo Argentina-Uruguay. Muchas gracias. Bien. ¿Comienzo? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, voy a tomar algunas de las cosas que han dicho los colegas anteriormente, que han hecho un repaso tan profundo y tan bonito y tan diverso sobre los aportes de la doctora Elizabeth Kubler-Ross hace ya tantas décadas atrás. Voy a rescatar sobre todo el cambio profundo que ella hizo de mirada sobre qué es morir y por ende qué es vivir. Ella hizo mucho hincapié y creo que nos aportó a todos los que hemos leído sus libros, nos aportó un cambio de paradigma en cuanto a qué es la muerte y qué es la enfermedad. Ella hizo algo que requiere mucho coraje, que es cuestionar cómo se miraba a la enfermedad y a la muerte en esa época, porque hoy día un encuentro como el que estamos haciendo llama menos la atención, digámoslo así. Somos más los que nos animamos a hablar desde este lugar. Pero en aquella época eso no era así. Y ella se animó a cuestionar cómo se miraba al enfermo y sobre todo al enfermo de una enfermedad grave, donde ya no había nada que hacer, ¿sí? Esos pacientes que ella también cuenta que encontró como en las habitaciones al fondo, ¿no? Porque ya no se podía hacer nada. Y ella miró hacia allí, donde nadie miraba. E hizo más que eso, se acercó a esos pacientes y les preguntó de primera mano, cuéntenme qué es estar en esta situación, cómo se ve la vida y cómo se siente estar atravesando tan de cerca la posibilidad de morir. Esto requiere mucho coraje. Por eso ella en sus workshops posteriores, en todos los trabajos personales que ella ha coordinado, en los retiros y demás, ella hacía mucho hincapié en el trabajo personal. Porque sentarnos delante de un paciente a preguntarle realmente cómo está, requiere que en mí una apertura a poder meterme en ese terreno. Y ella lo ha tenido, y sin muchos referentes en su época. Ella de alguna forma trae a la sociedad a los excluidos, ¿no? A los enfermos, y trae palabras que habían quedado como afuera al menos de la jerga en la medicina, aunque parezca curioso, ¿no? Como hablar de duelo, de pérdida, de muerte. Ella se anima a traer estas palabras nuevamente y hace algo maravilloso para los pacientes, que es habilitar la posibilidad de hablar de estas palabras y de lo que significan y de su sentir al respecto con los pacientes. Ella dice que ella abre la posibilidad de diálogo sobre estos temas. Y si el paciente no desea hablar, no hablamos de eso, no nos metemos allí, pero si el paciente quiere, estoy disponible. Esta disponibilidad es maravillosa y es lo que hoy día tomamos de su legado y tratamos de ofrecer a los pacientes, a aquellos que trabajamos en el área de cuidados paliativos. Y para eso yo tengo que estar preparado para poder
atajar esas respuestas y acompañarlas y sostenerlas. Ella cuestiona en esa época ya profundamente cuál es el rol de la medicina, si la medicina se propone alargar la vida o si la medicina va a tratar, como hablaban los compañeros, a la persona desde un lugar integral, donde se trata de acompañarla en su proceso único, ¿no? Y tan sagrado, tan cerquita de partir, con una mirada amplia, en la que bajar el sufrimiento es como la prioridad. De hecho, ella dice en el libro que para los pacientes, para muchos de ellos, el problema principal no es morir, sino los sentimientos de inutilidad, de desesperanza y el aislamiento que muchas veces viven en esa última etapa. Curioso, ¿no? Porque uno podría pensar que su miedo mayor es la muerte, y en muchos relatos no es así. Incluso ella va más allá y dice que de esos primeros contactos que tiene con pacientes que están cerca de su final de vida en este plano, ella empieza a intuir que hay algo de la muerte que no es tan real, que hay algo de la inmortalidad que compartimos todos, en cierto modo, y se anima a hablar de estos temas en un ámbito médico, que de esto no hablaba nada ni sabía nada. Esto es altamente valorable. Ella también dice, qué curioso, en una época en la cual la medicina va haciendo tantos avances en tantos planos y que en realidad hay para ofrecer muchas más soluciones a nivel de tratamientos médicos para el paciente, en realidad no le ofrecemos algo esencial, que es esa escucha, esa contención. Y muchas veces por eso fallamos en poder realmente bajar el sufrimiento del paciente. Entonces la medicina se convierte en un avance tecnológico y no en un avance humano. La medicina alguna vez fue profundamente humana y ella trae nuevamente, invita esa humanidad a que se vuelva a instalar en el centro de la profesión del médico. Esto también me parece muy loable y muy para rescatar y subrayar. Otra cosa que ella nos trae a reflexionar es una percepción de la muerte como si fuera algo asociado a algo malo que ocurre, o que incluso habla también de las emociones que acompañan la muerte y la cercanía de la muerte como naturales, ¿no? Y se anima a sostener esas emociones sin juzgarlas. Bien. Estoy viendo si olvido algo más de lo que quería rescatar para ustedes. Ah, sí. También habla de cómo transmitimos, por ende, la muerte a los niños. Ella dice que con esta sensación de que de eso no hay que hablar, ni siquiera con los pacientes, ¿no? No, en esa época y hoy día incluso, a pesar de todos los avances, está como la contradicción de que avanzamos por un lado y por el otro no podemos contarle toda la verdad al paciente si así lo quiere, ¿no? Parece que allí no avanzamos demasiado, o no creemos que eso sea parte inherente del acto médico y del derecho del paciente. Y por ende a los niños se les evitaba el tema de la muerte, para no sobrecargarlos. Esta era un poco la mirada, ¿verdad? Cuando hoy día tratamos de preguntarle al niño, ¿no? Tanto si es el niño mismo el protagonista, ¿no? del proceso de muerte, o si es un familiar que está partiendo, que él puede involucrarse, que él puede hablar. De hecho, ella le ha dedicado mucho tiempo a escuchar y a observar qué dicen los niños sobre la muerte. Y aprendió mucho allí, ¿no? Acerca de la naturalidad que después los adultos vamos perdiendo. Con lo cual, voy redondeando, Elizabeth sentó las bases, al menos en Occidente, de un cambio de mirada profundo acerca de qué es la muerte, qué es la enfermedad, qué son estas grandes palabras, cómo estar allí
de un modo más natural, más humano, más presente, y por ende cómo cambia nuestra mirada de qué es vivir. Ella, como han dicho los colegas también, ella en todo momento, aunque se dedicó a trabajar con moribundos, de allí aprendió a vivir mejor, para ella misma y para otros, porque todos los que hemos leído sus libros hemos sacado lecciones de vida, así es. Bueno, muchas gracias, y ahora los dejo con Wilka Roig del capítulo de México. Gracias, Cintia, gracias a todos, linda noche. Los saludo desde el centro de México, de San Miguel de Allende. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Yo les voy a hablar de algo que me emociona muchísimo, que es algo que ha quedado fuera de la conversación en general. Ay, ¿cómo le hago esto? Perdón. Ha quedado fuera de la conversación de la vida y la muerte y del duelo. Este tema que Elizabeth tenía una gran pasión y tenía un gran interés y que invirtió muchísimo tiempo y energía y enfoque y trabajo. Resulta que el libro de la muerte y los moribundos también incluía un capítulo, el capítulo 13, que era vida después de la muerte. Y que su mejor amigo, ay, perdón, primero les cuento les comparto esta cita, que hace 51 años, Elizabeth estaba convencida que ya estábamos en una nueva era en la cual podíamos trascender ciertas cosas e incluir la espiritualidad en el trabajo que estábamos haciendo. Y resulta que en el 1969, aunque podía ser que estaba comenzando una nueva era, todavía no era el tiempo en el cual la gente estuviera, el público, los colegas, estuvieran cómodos con la idea de hablar de cosas que son un poco más retadoras de comprobar. Y Elizabeth estuvo muy involucrada, empezando con el trabajo que hizo, que resultó en el libro de La muerte y los moribundos, cuando empezó a hacer las entrevistas del paciente como maestro. Y empezó ella a darse cuenta de que surgían estas experiencias inexplicables y que coincidían con las investigaciones que se estaban haciendo acerca de los fenómenos de cercanía a la muerte. Y que en el trabajo que ella estaba haciendo, no solamente con los pacientes moribundos, sino también con los familiares, nos pudiera ayudar y apoyar muchísimo poder abordar estos temas no tan científicos o tan médicos, como hablar de qué sucede en el proceso de morir, qué sucede cuando un moribundo entra en cercanía con la muerte y estas cosas que sí suceden. Y bueno, cuando Elizabeth presentó su manuscrito de su libro, su mejor amigo, que era el reverendo Gaines, que era el capellán donde ella trabajaba, y la editorial dijeron, este capítulo no se puede incluir, es demasiado excéntrico, demasiado controversial, y tenían el miedo de que incluir una cosa que no tuviera un fundamento tan médico o tan científico, aunque efectivamente sí existía evidencia científica, pues iba a arruinar la posibilidad de que se recibiera bien el material. Y por muchas décadas, Elizabeth tuvo muchísimos retos con ser tan apasionada con estas cosas y excéntrica en su forma de abordarlas, que pues sí, mucha gente le perdieron la confianza o pensaban que estaba un poquito loca. Pero realmente era una gran pasión de un aspecto de este trabajo que es tan importante. Porque si trabajamos en hospitales, si trabajamos en hospice, si trabajamos en acompañamiento a moribundos, inevitablemente vamos a experimentar y a atestiguar estas experiencias que no son solamente historias de la vida después de la muerte,
sino experiencias espirituales, transpersonales, místicas, que suceden a los pacientes moribundos y a las personas que tienen experiencias de cercanía a la muerte. Y resulta que ahora que sí se han publicado varios de los libros con el trabajo de las charlas que ella dio y en lo que ella escribió acerca de la vida después de la muerte y estos temas, pues son de los temas más vendidos en español y en alemán. A ver, seguimos aquí. Algo que a mí me parece muy interesante es que Elizabeth también hace mucho paralelo del trabajo de experiencias cercanas a la muerte y las experiencias que en un momento les voy a presentar con la experiencia del ser humano y el soñar. Y hay gente que dice, bueno, pues si yo tengo una experiencia de cercanía a la muerte y no me acuerdo de nada, pues entonces quiere decir que no existe nada. Y lo que ella nos dice es que 1 de cada 10 personas que regresan o que son resucitadas pueden tener un recuerdo consciente, mientras que pues la mayoría no, de la misma manera que todos soñamos, pero solo 1% de nosotros nos acordamos. Y bueno, aquí están de los temas que ha abordado Elizabeth. Esto lo sabemos por las charlas y las clases que presentó y por los libros que ha publicado después de este libro. Entonces, ella estuvo muy involucrada en estudios de experiencias cercanas a la muerte o de cercanía con la muerte, y también estudió muchísimo de lo que existió antes de que ella estuviera trabajando en eso. Ella misma fue sujeto de estas investigaciones y tuvo una experiencia espontánea y tuvo varias experiencias creadas en un espacio científico. Ella también nos dice que no es posible que morimos solos, y esto lo basa en sus propias experiencias acompañando a pacientes moribundos, especialmente a niños que no tienen punto de referencia, a ciegos que tampoco tienen punto de referencia para muchas cosas que sí se comparten y que son iguales a través del mundo, experiencias de cercanía con la muerte. Y dentro de este tema de que no morimos solos, todas las personas que reportan experiencias de cercanía con la muerte nos dicen que hay presencia de seres que nos están esperando para ayudarnos, que nuestros seres queridos que nos preceden, quienes han muerto antes que nosotros, están ahí esperando, que cuando estamos fuera del cuerpo físico es una experiencia donde no hay tiempo y espacio y es como que estar de un lado a otro es como un pensamiento, tan rápido como el pensamiento. También nos habla del lenguaje simbólico en las experiencias de cercanía con la muerte. Nos habla de, estas son las cosas que todo el mundo reporta, ¿no? Que tienen una experiencia de revisión de vida y que cuando tenemos experiencias místicas y transpersonales, también nos conectamos con eso mismo que describen aquellos que tienen experiencias de cercanía con la muerte, que luego ella se enteró que ya tiene un nombre que es la conciencia cósmica. Ay, pero falta una parte aquí. La última es que Elizabeth nos dice que la muerte no existe. Que si todas estas experiencias que nos comparten aquellos que estuvieron del otro lado y regresaron, y sus propias experiencias que ella tuvo cuando estuvo siendo sujeto de las investigaciones científicas, cuando nos conectamos con esta conciencia, cuando estamos en este espacio que no es ni espacio ni tiempo, hay una sensación de que no hay final. Y que por lo mismo, aunque experimentamos una muerte física, hay algo más allá y por lo mismo para ella la muerte no existe. Y los dejo con esta cita. Estamos rodeados de seres que nos guían, que nos aman, que nos protegen, que intentan dirigirnos para ayudarnos a ir por la vía en la que tenemos que estar para cumplir nuestro destino. Quizá en momentos de gran dolor, de gran sufrimiento o de gran soledad, podamos sintonizarnos y tomar conciencia de su presencia. Podemos comunicarnos con ellos por la noche antes de quedarnos dormidos y podemos pedirles que nos hagan saber su presencia. Podemos hacerles preguntas antes de quedarnos dormidos y pedirles que nos den una respuesta en nuestros sueños.
Aquellos que han estado sintonizados con sus estados de sueño, con sus sueños, se dan cuenta de que muchas de nuestras preguntas tienen respuesta en este estado. Y a medida que nos sintonizamos más con nuestra propia entidad interior, con nuestra propia parte espiritual interior, es muy comprensible que podamos obtener ayuda y guía también de nuestra propia entidad interior, de nuestro propio ser omnisciente, esa parte inmortal que tenemos, que llamamos la mariposa. Y el material que usé para poder sacar información del punto de vista de Elizabeth, déjame voy a quitar esto, para que vean bien, de este libro, que no me acuerdo cómo se llama en español, y de este libro. Además de las charlas que se han grabado, creo que era en los 80s, en las cuales Elizabeth estuvo presentando acerca de estos temas. Y para mí es una parte muy importante del legado de Elizabeth que quedó enterrada debajo de miles y miles de derivaciones de las 5 etapas. El trabajo de Elizabeth va muchísimo más allá, como ya hemos visto por la última hora, que es 5 etapas, que también es algo que estuvo muy mal interpretado. Y pues más allá de eso, este espacio espiritual, como decía mi compañero, es sumamente importante para todo el proceso, tanto del moribundo como de los seres queridos. Y cuando no abordamos esa parte, no solamente esa parte espiritual de fe, sino también la parte espiritual de lo que no podemos explicar, de lo que sí sucede que no podemos explicar en el proceso de morir. Y después, los que nos quedamos tenemos experiencias que pueden ser maravillosas si nos podemos abrir a ellas. Pero como no lo hemos estado hablando, entonces estamos cortándonos de una oportunidad de trascender y transformar nuestras relaciones con nuestros seres queridos que ya se fueron. Y pues este regalo que nos dejó Elizabeth es algo que todavía queda mucho más por explorar y compartir. Y bueno, pues con eso los dejo con mi compañero de Brasil, Rodrigo Luz. Lo busco por aquí. Hola. Hola. Buenas noches, queridos compañeros. Vamos a empezar. Yo no hablo español perfectamente, mas estaré hablando de mi corazón, desde mi corazón para todos. Aprendí a servir. Muy cedo en mi camino. Y aprendí a servir con el corazón. Trabajo con pacientes gravemente enfermos a 13 años, con familiares enlutados, en duelo. Y trabajo todos los días para servir a mi próximo. Pude desarrollar estudos muy importantes desde la universidad a que pertenezco hasta hoy, en tanatología, en cuidados paliativos, cuidados al final de la vida. Y había un momento en mi trayectoria que yo estaba perdido, muy perdido, porque miraba apenas a las evidencias científicas. Tornéme perito en manejo de los síntomas, alivio de síntomas. Y trabajaba mucho para tornarme apto a cuidar de los pacientes gravemente enfermos desde su diagnóstico hasta partir. Aprofundei-me en los estudos de la fisiología para comprender los circuitos del dolor en el cuerpo humano. Pude estudiar mucho sobre los aspectos fisiológicos de delirium, ansiedad, síntomas neuropsiquiátricos, y desarrollé un proyecto de pesquisa desde mi graduación en psicología sobre los manejos psicológicos de los síntomas físicos. Por tanto, había un momento en mi trayectoria académica que yo estaba perdido.
Y yo me encontré nuevamente con la esencia de los cuidados paliativos cuando a 3 años atrás empezamos en Brasil el capítulo de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross. Pude reencontrarme con una propuesta de la doctora Elizabeth Kubler-Ross que consideraba que el paciente era el maestro. Era un psicólogo clínico habilitado a trabajar con cuidados paliativos y cuidados del final de la vida, con mucha competencia técnica, desde lo conocimiento de la fisiología. Mas yo había esquecido a observar. Yo había afastadome de los pacientes para dedicarme a comprender su organismo. Mas cuando trabajamos con las personas diante de la muerte, no se trata solo de comprender los síntomas o de comprender cómo tratar su dolor físico. Necesitamos tornarnos especialistas en corazones. Por tanto, la experiencia empezó a 3 años cuando estuvimos iniciando los capítulos de la Fundación en Brasil. Había leído el libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross a más de 20 años atrás. Percibí que podríamos empezar los seminarios sobre la muerte y el morir que Elizabeth desarrolló con el apoyo del reverendo Gaines y también del Seminario Teológico de Chicago. Por tanto, mí y mi equipo pasamos a estudiar mucho sobre cómo realizar esto con responsabilidad y ética. Ya había muchos alumnos treinados en cuidados paliativos y cuidados al final de la vida. Y por tanto, pasamos a invitar pacientes para que fuesen nuestros profesores. Y más do que esto, aspirábamos a obtener los mismos objetivos alcanzados por la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ayudar a las personas a identificar su dolor, sus tareas inconclusas, sus experiencias internas que necesitaban de cuidado. Por tanto, la primera lección que aprendimos es que sobre la muerte y los moribundos es sobre escuchar. Diría que es la regla de oro, comprender el paciente como un maestro y escucharlo. Creo que esta es la lección más valiosa que tenemos desde la muerte y los moribundos. A 5 años atrás, un médico paliativista muy importante de los Estados Unidos, un grande amigo, llamado Ira Byock, escribió una introducción conmemorativa sobre la muerte y los moribundos. Escribió algo así: sobre la muerte y los moribundos, también tuvo un profundo impacto en la investigación humana. Ya no se podían objetivar las experiencias de morir, ni se podría relegar el estudio de la muerte a componentes histológicos, bioquímicos, fisiológicos o psicológicos. Perfecto. Necesitábamos devolver un corazón al estudio del morir. Y algo importante, cuando empecé los workshops y los seminarios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross en Brasil, tuve nuevamente mi corazón conmigo. Y pude comprender que las entrevistas con los pacientes, con las personas, podrían explicar, podrían permitir empoderar las comunidades y también ayudarnos a comprender el cuidado en la perspectiva de la persona enferma. Y es algo muy interesante porque cuando invitábamos a las personas enfermas para hablar, percibíamos que estas personas eran como el águila que podían observar desde las alturas y compartir connosco su experiencia a partir de otro punto de vista. Porque no invitábamos a los pacientes para ser pacientes, mas sí para ser maestros.
y por tanto podrían observar desde otra perspectiva. Y así estivemos en muchas facultades de medicina del Brasil, desde el norte al sur de Brasil. Hablamos para muchas personas, diría que centenas de personas en 3 años de actividades ininterruptas. Viajamos prácticamente 3 a 4 días por semana para llevar adiante el legado de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Entrevistamos muchos pacientes en ese percurso. ¿O qué yo podría hablar para ustedes sobre esta experiencia? Cuando abrimos nuestro corazón para otra persona, muchas tareas inconclusas, dolor, sufrimiento, aparecen. En estos workshops hemos ayudado a las personas a hacer una transición profunda, a transitar por la noche oscura del espíritu y a reencontrar un foco de luz. Algo muy importante porque muchos profesionales de la salud inscríbense en nuestros workshops porque quieren aprender a cuidar de los pacientes. Y cuando yo los escucho, percibo que hay mucho de lo antiguo Rodrigo hablando. Aquel que acreditaba que para ayudar a las personas necesitaba saber sobre fisiología, síntomas, etc. Yo descubrí en mi propia experiencia que compasión y amor es lo que los sana a las personas. En 3 años podemos tener muchas cosas. Entrevistamos 256 pacientes y vimos en nuestros workshops a 5.322 alumnos. Realizamos 72 workshops en 3 años y estuvimos en 16 ciudades de Brasil. Muchos de esos workshops fueron realizados en Río de Janeiro. Y estábamos realizando workshops durante la semana, en los finales de semana, porque había mucha procura por asistir a los seminarios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, utilizándose de la misma metodología. Y algo interesante que muchas personas empezaron a convidarnos a viajar, a transitar para otras ciudades, y pasamos a contar con los servicios de los cuidados paliativos de exalumnos que habíamos treinado en la universidad. Y por tanto, empezamos a entrevistar pacientes gravemente enfermos en diversas partes de Brasil. Cosas muy importantes pasaron a acontecer. Hospitales enteros pasaron a invitarnos y liberaban, autorizaban que funcionarios pudiesen asistir. Entrevistábamos pacientes gravemente enfermos en hospitales. Este es un hospital del centro de Brasil, de la región central de Brasil, a cerca de 2.000 kilómetros de Río de Janeiro, en la ciudad de Goiânia, perto de Brasilia, nuestra capital. Aquí había todo el cuerpo clínico de hospital, o la gran parte, para aprender con el paciente. Este día, una paciente muy grave fue entrevistada en nuestros seminarios, una mujer con HIV-Sida, y que estaba enfrentando una fase muy avanzada de su enfermedad. 6 meses después, ella murió, extremadamente orgullosa por ter tido la oportunidad de ayudar muchas personas. Y todos los que estivemos allí, la llevaremos conosco, porque ella habló de su vida, de su experiencia de gran sufrimiento personal. Podemos entrevistarla. Después de esto, ella retiróse de la sala como la doctora hacía
Empezamos a ayudar a las personas a identificar sus propias tareas inconclusas, su propio dolor, miedo, tristeza, emociones difíciles en que había una especie de congelamiento. Y podemos ayudar a las personas a transitar, a moverse, a encontrar alivio. Y esta experiencia ha marcado todos nuestros alumnos en diversas partes de Brasil. Algo que aprendí con esta experiencia: no debía preocuparnos el fin del cuerpo físico. Más bien, nuestra preocupación debería ser vivir mientras existimos. Liberar nuestro ser interior de la muerte espiritual que conlleva vivir detrás de una fachada diseñada para ajustarse a las definiciones externas de qué y quiénes somos. Una experiencia de construir nuestra autenticidad. Tenemos aprendido, mas mira, no se trata de realizar seminarios o workshops, se trata de escuchar. Y todos nosotros podemos hacer esto. Basta que desde ahora possamos, inspirándonos en el legado de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, a solicitar que los enfermos puedan ser nuestros maestros. Así estaremos honrando un legado de amor incondicional y de compasión que sana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. La verdad es que estamos muy emocionados. Hoy nos quedamos con términos como legado, vigencia, trascender, compasión, diálogo y reencontrar. Damos muchas gracias a Argentina, Brasil, Guatemala, México, Perú, Uruguay y a toda Latinoamérica que nos ha acompañado en este evento, recordando y honrando un año más a la doctora Elizabeth Kubler-Ross y, por supuesto, a este sobre la muerte y los moribundos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Fue para nosotros un grato placer estar con ustedes. Tenemos eventos programados para estos días y meses siguientes. Por favor, síganos en las redes de cada uno de nuestros capítulos y nos vemos. Feliz 2021. Gracias.